rectificadores trifásicos, tanto rectificador trifásico tipo estrella como rectificador tipo puente. Así que pendientes de lo que vayamos a subir. Un detallito más, fíjense que como eso de las 8 de la noche tengo una reunión planificada, es también una reunión de carácter académico, así que la clase de este día la vamos a terminar más o menos a eso de 20 para las 8 aproximadamente. Así que 20 para las 8, un cuarto para las 8 lo más tarde, dado que tengo que ser puntual con la conexión, así que eh, por ahí pretendo pues preparar algunos documentos que debo de presentar, así que más o menos 20 para las 8 vamos a estar finalizando la clase de este día. No sé si antes de comenzar con el contenido alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. No, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Ok, magnífico. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar ya un poco más de lo que eh, implica iniciar ya una nueva unidad, que prácticamente pues la unidad número 1 finaliza en rectificadores trifásicos tipo puente, que no explicamos mucho, pero como les digo, vamos a hacer un video extra el día viernes explicando un poco la teoría que se nos quedó pendiente y un par de ejemplos ahí ya bien puestos. Muy bien, comencemos a hablar ya propiamente con o hablar de aquellos componentes que a nosotros nos van a permitir hacer una especie de un rectificado mucho más controlado, ¿sí? Si bien es cierto, los diodos semiconductores, ya sean de silicio o de germanio, nos permiten a nosotros hacer un proceso de rectificado de la señal senoidal, pero muchas veces vamos a necesitar controlar eh, aquellos, aquellos periodos o o aquellos valores de tiempo donde necesitamos aprovechar la señal rectificada. Entonces, para ello, vamos a comenzar a ver dos componentes en la unidad 2 vamos a ver uno de ellos, en la unidad 3 vamos a ver los otros componentes, pero que nos van a permitir a nosotros poder implementar rectificadores controlados, pero teniendo en mente que vamos a poder nosotros definir cuáles van a ser nuestros ángulos de disparo, básicamente. Por cierto, si alguien se pregunta por qué no estamos grabando la clase, lastimosamente me deshabilitaron otra vez la opción de grabar. Así que por ahí veo que Alex, una vez finalizamos la clase, él con mucho gusto comparte su grabación de YouTube. Así que vamos a tener que robarle el link por esta ocasión a Alex para que obviamente el día de mañana lo podamos compartir, porque por ahí me dijeron que hasta como eso de las 7 de la noche me van a habilitar esto, pero yo no puedo esperar tanto, así que vamos a seguir avanzando y como les comento, por ahí veo que Alex, ok, gracias Alex, entonces vamos a aprovechar el recurso de Alex por esta ocasión, dado que lastimosamente no nos programaron el uso de la licencia premium de Google Meet, así que ni modo, así nos vamos. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco sobre aquellos elementos que nos van a permitir a nosotros implementar eh, aplicaciones de rectificado controlado. Muchas veces no van a ser solo pulsos de rectificación, sino que también pueden ser pulsos de activación de alguna aplicación que nosotros necesitamos. Y es por ello que la unidad número 2 trata de aquellos elementos que siguen siendo semiconductores, pero que eh, dentro del espíritu de la aplicación, pues por así decirlo, pues tienden a ser comparados muchas veces ya no con diodos rectificadores, sino que tienden a ser comparados muchas veces con transistores de unión bipolar, que tanto ustedes como yo lo sabemos, muchas veces los solemos utilizar también como interruptores o como amplificadores. Entonces, la unidad número 2 trata sobre los diristores unidireccionales. Entonces, como la introducción nos lo dice,
Por cierto, la clase ahora va a ser bastante teoría, así que no se preocupen, por lo menos en esta ocasión no vamos a ver tanto una parte de cálculo, sino que el enfoque de ahora es un poco más teórico, introductorio a el tema de los tiristores. Así que por esta ocasión pues no va a haber eh, una parte de cálculos, al menos no en esta clase. En la siguiente sí, que ya sería pues la clase número 7. Así que los tiristores básicamente siguen siendo semiconductores, pero son semiconductores propiamente dicho de potencia, o sea, son semiconductores que, si bien es cierto, eh, la concepción original de un tiristor es que puedan trabajar como interruptores de potencia, pero obviamente pues desde el punto de vista de comparación con un transistor de unión bipolar, muchas veces alguien puede decir, bueno, realmente un transistor de unión bipolar también es de potencia, y claro, no tiene ningún problema en afirmar que un transistor de unión bipolar también es un dispositivo que puede manejar potencia. Ahora bien, desde el punto de vista de, de manejo de potencia, muchas veces el hecho de llevar un transistor, ya sea un FET o un BJT, para hacer un mayor manejo de potencia, eso implica trabajar muchísimo con la zona de saturación del transistor. Entonces, eh, eso para nosotros, desde el punto de vista del diseño electrónico, también nos lleva a tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, podemos manejar aplicaciones de potencia con BJTs y MOSFET, pero debemos de tener un cierto cuidado a la hora de diseñar la red de polarización del transistor. Entonces, muchas veces, cuando la red no está bien diseñada, tendemos a tener recortes en las señales de salida. Entonces, la idea es que, imagínense que ustedes quieran amplificar una onda senoidal. Normalmente, pues si ustedes implementan una configuración o un arreglo de emisor común, ustedes ya saben que a la salida del colector, ustedes lo que van a tener es una señal invertida en 180 grados. Entonces, pero lo ideal es que ustedes tengan una salida inversa de 180 grados, pero que la onda senoidal sea totalmente senoidal a la salida, valga la redundancia. Pero cuando no hacemos una buena polarización de transistores, muchas veces la señal de salida tiende a recortarse. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, podemos tener un buen manejo de potencia con un BJT, pero realmente las condiciones de polarización del transistor, si no son bien diseñadas, puede hacer que nosotros tengamos recortes de señal y perdemos obviamente la prestación de la potencia a la señal que se le está dando a la salida. Esa aplicación no sucede o ese impedimento no sucede con un tiristor, ya sea un tiristor bidireccional o unidireccional, dado que realmente un tiristor, cuando se activa o recibe un pulso de activación en su compuerta, y ya lo vamos a ver, él básicamente se va a comportar como un interruptor de dos estados. Entonces, no hay una red de polarización que pueda limitar la forma de onda a la salida del componente semiconductor. Entonces, vuelvo y repito, ese es quizás el gran problema que se tiene a la hora de manejar potencia con transistores, ya sea MOSFET o BJTs, dado que dependen mucho del punto de polarización del transistor, que típicamente ustedes lo vieron en electrónica 1, en electrónica 2, como el punto de operación Q, donde normalmente se intersecta la recta de carga junto con la gráfica del transistor, y en ese punto donde ambas gráficas se intersectan, pues ahí básicamente es el punto donde se debe de comenzar a diseñar la red de polarización de un transistor. Entonces, pero en el caso de un tiristor,
No sucede eso, sino que lo único que necesita el tiristor es una señal de activación para poder cambiar de un estado no conductor a un estado conductor y poder tener una forma de onda de potencia a la salida. Entonces, eso hace que la operación en forma de interruptor de un tiristor pues sea bastante agradable desde el punto de vista de lo que podemos manejar de cara a la prestación de potencia en las diferentes cargas que vamos a poder manejar con un tiristor. Entonces, básicamente, pues, una vez hecha esa comparativa, hay ciertos objetivos que vamos a buscar cubrir con el inicio de esta unidad. Obviamente, lo que vamos a buscar cubrir, como todo buen curso de electrónica de potencia, es estudiar o conocer las principales características de los tiristores como dispositivos unidireccionales. Dentro de las características que tenemos que conocer es obviamente cómo es un poco la física constructiva de los componentes, la simbología, eh, básicamente cómo hacer una lectura de una gráfica voltaje corriente de un tiristor, algunos parámetros que hay que tener en mente a la hora de diseñar la red de operación del dispositivo, cómo es el proceso de encendido de un tiristor, cómo es el proceso de apagado de un tiristor y cómo poder modelar los tiristores en forma circuital. Entonces, esas son como las principales características que normalmente se estudian previo a el segundo gran objetivo que siempre se tiene con dispositivos semiconductores y es tener bien clara cuáles son las principales aplicaciones de los tiristores, ya sean tanto unidireccionales como bidireccionales. Entonces, como les decía, prácticamente la clase de este día va a ser un poco más de teoría para comprender un poco cómo opera o cómo trabaja un tiristor y a partir de la próxima clase, pues sí, ya veríamos con mucho más rigor redes de disparo, básicamente cómo diseñar una red de disparo, las distintas topologías de red, qué es lo que esperamos tener a la salida y qué es lo que comercialmente existe para poder controlar la red de disparo de un tiristor. Eso sería básicamente lo que trata la unidad número 2. Entonces, ¿cómo se compone físicamente un tiristor? Independientemente si es bidireccional o unidireccional. Para el caso, la figura número 1 nos muestra a nosotros cuál es la simbología del tiristor junto con las diferentes uniones tipo PN que se producen para poder construir un tiristor. Entonces, como ustedes pueden ver, el modelo circuital o el símbolo circuital de un tiristor, pues es básicamente el mismo símbolo que un diodo, pero prácticamente en el punto de unión donde se encuentra el cátodo también sobresale un tercer terminal que ustedes lo encuentran con la letra G, que obviamente la bibliografía que nosotros utilizamos pues hacen todas las referencias a la redacción inglesa. Entonces el terminal superior ya sabemos que es el ánodo, el terminal inferior pues va a ser nuestro cátodo y nuestro tercer terminal va a tener un nombre muy especial porque para nosotros va a hacer o va a representar el terminal de compuerta. Entonces, desde el punto de vista constructivo del tiristor, básicamente lo que tenemos son la, 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 la construcción de un tiristor a base de uniones tipo PN, PN, PN. Entonces, ustedes ven acá que aquí tienen una primera unión PN y básicamente pues a esta unión se le denomina como J1 y aquí tienen, si lo quieren ver desde un punto de vista, aquí tienen un primer diodo y aquí tienen un segundo diodo donde tienen otra unión tipo o otra estructura tipo PN con las uniones J2 y J3. Entonces, el terminal de compuerta normalmente se monta o sobresale del material semiconductor tipo P y pues básicamente pues aquí tienen la construcción en base a estructuras de materiales
semiconductores tipo P y tipo N, la construcción de un tiristor. Estas tres uniones tienen un papel muy importante porque dependiendo de cómo hagamos la polarización entre ánodo y cátodo del tiristor, pues así van a ser el funcionamiento de cada una de las tres capas o las tres uniones representadas acá como J1, J2 y J3. Entonces, si hacemos un corte transversal de un tiristor, pues obviamente aquí se ve cómo nosotros pues podemos tener la construcción de capas o la división de capas de un tiristor, donde tenemos la capa tipo P, la capa tipo N, la capa tipo P y la capa tipo N más, donde pues obviamente esta capa tipo P también comparte la unión del electrodo de compuerta. Entonces, tiene una razón de ser desde el punto de vista de la señal que a nosotros nos va a permitir poder hacer el manejo de potencia del componente. Y acá, pues obviamente es exactamente el mismo corte, pero lo que se hace es segregar un poco las construcciones PNP y NPN para tener pues más o menos ahí una mayor, por así decirlo, comprensión de cómo operan cada una de las capas. Entonces, hay algunas características que están a modo texto, pero las vamos a tratar de explicar de una forma un poco rápida. Lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros normalmente tenemos nuestra construcción física de el tiristor, si nosotros asignamos una distribución de tensiones en donde el ánodo va a estar a un potencial mayor que el cátodo, obviamente las uniones J1 y J2, perdón, J1 y J3 tienen una polarización positiva, ¿sí? O tienen una polarización indirecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente se está respetando el hecho que aquí la unión PN que está acá tiene una polarización indirecta y esta otra polarización de tipo PN va a estar en directa también y básicamente en ese punto nosotros vamos a comprender que el tiristor está polarizado en directa, pero básicamente está en una condición de polarización indirecta, pero en modo bloqueado. ¿A qué se refiere polarización directa en modo bloqueado? Que si bien es cierto, este terminal está a un mayor potencial que este, pero no hay un pulso de compuerta que a nosotros nos permita liberar una mayor cantidad de flujo de electrones entre esta capa N y esta capa P. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el terminal de ánodo está a un potencial mayor que el cátodo, la unión J2 está en polarización inversa y tiene toda la lógica del mundo. Entonces, necesitamos que un pulso de compuerta por corriente nos permita a nosotros poder hacer mucho más pequeña la capa de intercambio entre el material tipo N y el P para que haya un flujo de corriente anódica, obviamente, entre este terminal y este. Aunque de una forma bastante pequeña, pero sí hay un flujo de corriente. Pero eso es sumamente pequeña y es lo que nosotros normalmente le llamamos corriente de fuga, que siempre va a estar atravesando la unión J2, ¿sí? Y a eso nosotros normalmente le asignamos una variable como la corriente ID, que es una corriente de fuga. Para aquellos que han trabajado como técnicos en electrónica y han estado acostumbrados a reparar elementos que contienen diodos, ustedes recordarán que normalmente si ustedes quieren medir una fuga de corriente en un diodo, lo que hacen es medir el diodo en inversa. Entonces, si hay una leve medición de una resistencia, quiere decir que hay una corriente de fuga presente. Entonces,
pero a medida que esa fuga se está convirtiendo mucho más grande, lo que está derivando es que prácticamente las uniones tipo PN se están haciendo más y más pequeñas con pequeñas tensiones. Entonces, realmente lo que hace un multímetro análogo, lo que hace es inyectar tensión a la polarización inversa del diodo, pero cuando esta capa está lo más ligera posible, les marca un cierto valor de resistencia ya un poco alto, y es ahí donde decimos que ya el diodo tiene fuga y que prácticamente pues esta barrera poco o nada está presente ya en el dispositivo semiconductor. Entonces, ya eso desde el punto de vista electrónico no nos sirve porque realmente el diodo está teniendo una corriente de reversa que no está haciendo una buena prestación para lo que se ha colocado el diodo en una determinada porción del circuito. Entonces, pero cuando el tiristor o el diodo controlado pues tiene una corriente de fuga pequeña, pues siempre se va a manifestar aunque la polarización esté, repito, indirecta, ¿sí? Pero normalmente pues se está esperando el pulso de disparo del tiristor, pero eso no quiere decir que no hay una pequeña corriente de fuga presente en el dispositivo. Sí la hay y normalmente se le llama corriente de estado apagada. Muy simple. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este comentario que ustedes ven acá? Miren, normalmente nosotros podemos polarizar, fíjense bien, y para eso me voy a auxiliar de la gráfica. Nosotros podemos, esto es una gráfica de corriente voltaje para un tristor. Nosotros normalmente podemos tener una polarización inversa de un tiristor que nosotros lo hemos simbolizado con un voltaje de acá, que normalmente aquí lo hemos puesto un voltaje de polarización inversa. Entonces, en términos gráficos, las hojas de datos de un tristor siempre nos van a marcar este voltaje que ustedes ven acá, de un voltaje de transición conductal en sentido directo. Entonces, el voltaje inverso al que debe de ser o al que puede ser sometido un tristor sin dañar la unión J2 normalmente pues no debería de ser mayor que el voltaje de transición conductora, que es este que está acá, o el voltaje de avalancha, como también se le suele llamar. Entonces, a la hora de evaluar la forma de onda o la amplitud de señal al cual va a estar siendo sometido un tiristor unidireccional, no debería de sobrepasar esta tensión, porque entonces indirectamente vamos a estar dañando el componente, cosa que nosotros realmente no necesitamos, porque entonces la aplicación quiere decir que en realidad la aplicación no es el problema, sino que nosotros como, por decirlo así, como diseñadores de un circuito o como reparadores de un circuito, no hemos podido seleccionar el componente adecuado dado que desconocemos la amplitud de la señal y por ende a la hora de seleccionar un tiristor pues no prestamos atención a este valor, solo compramos y básicamente pues Casa Rivas, Electrónica 2001 nos van a dar pues tiristores un poco estándar, o sea, tiristores de baja potencia, donde definitivamente pues el voltaje de avalancha pues va a ser mucho menor que el que necesitamos. Aunque también hay que ser sinceros, nosotros como ingenieros electricistas no vamos a reparar ese tipo de tarjetas. Nosotros como ingenieros electricistas hacemos dos cosas muy simples. Primero, si hay un departamento de electrónica en la empresa, pues obviamente se desmonta la tarjeta, se manda a revisión y pues si los componentes no son tan antiguos y todavía se logran encontrar en el mercado o si se pueden traer de exportación, pues se compran, se montan en las tarjetas controladoras y pues con gusto pues ya el equipo sigue entrando otra vez en operación. Pero si el equipo ya es muy obsoleto, muchas veces ya requiere de parte de nosotros ya no hacer una correcta selección de esto, ni mucho menos respetar la configuración original de la máquina, sino que
muchas veces ya para nosotros es mucho más factible, mucho más barato hacer una actualización de los equipos, así decirlo. Eh, Ustedes no tienen ni idea de cómo las ventas de variadores de velocidad se dispararon un montón precisamente en proyectos donde muchas veces el control de velocidad en máquinas o en procesos industriales se hacía a base de motores de corriente continua. Entonces, para aquellos que están trabajando en la industria sabrán de que los motores de corriente continua son los que cada rato se queman, pero no es porque el motor de corriente continua sea malo, es por el tipo de control que normalmente esos motores exigen. Entonces, las tarjetas electrónicas, pues obviamente insertan una buena cantidad de contenido armónico a los devanados de armadura de la máquina y pues obviamente llega un momento donde el calentamiento es tan alto que el aislamiento se pierde y el motor pues se daña. Entonces hay que hacer un proceso de desmontaje, mandarlo a que lo rebobinen, luego probarlo para ver si no se equivocaron a la hora de asignación de terminales en la máquina, reacondicionar los circuitos y echar a andar el motor. Entonces, muchas de las migraciones que se hicieron cuando entraron ya mucho más en vigor variadores de velocidad en el país fue precisamente eso, para evitar estar reparando tarjetas electrónicas donde muy probablemente los circuitos ya no se encuentran y pues ya se tiene un esquema mucho más actualizado, mucho más barato desde un punto de vista de disponibilidad de repuestos y por ende mucho más económico desde el punto de vista del recurso energético. Pero repito, desde el punto de vista de teoría de estos componentes, por lo general vamos a buscar seleccionar aquellas aplicaciones de tiristores que obviamente nos permitan a nosotros tener un buen nivel de tensión de avalancha para no sobrepasar o para que, en pocas palabras, el componente electrónico pues pueda soportar un voltaje inverso. Así de simple. Realmente es lo que decimos. Entonces, normalmente pues al efecto de ruptura por avalancha nosotros lo solemos etiquetar como un voltaje de avalancha en directa, que sería el voltaje BO, que es justamente el que en base a la gráfica pues es este que se mira acá. Muy bien, ¿qué más tenemos? Obviamente, cuando ya tenemos una polarización en directa entre J1 y J3, pues vamos a tener una gran corriente anódica en directa y el dispositivo entra en estado conductor. El dispositivo va a entrar en estado conductor si y solo si pasa lo siguiente. Mientras el tiristor no reciba el pulso de disparo de corriente en la compuerta, el tiristor va a exhibir pues básicamente un voltaje entre ánodo y cátodo pues muy cercano al voltaje de avalancha o al voltaje de ruptura por avalancha. Pero una vez se habilita el pulso de corriente en la compuerta, ustedes ven acá en la gráfica que hay una curva punteada que se etiqueta como disparo en compuerta. Cuando eso sucede, la caída de potencial en el tiristor se reduce considerablemente y ya se sabe que el nuevo voltaje de operación entre ánodo y cátodo va a estar por debajo del voltaje de ruptura por avalancha. Y en ese preciso momento que el tiristor comienza a conducir, prácticamente la corriente en el ánodo del tiristor debería de sobrepasar este valor de corriente que aquí está marcado como IDL, que es la corriente de retención. Entonces, una vez que la corriente total que atraviesa el tiristor sobrepasa este valor, pues obviamente ya el tiristor está en condiciones de poder manejar potencia entre sus terminales. Muy simple, ¿sí? Aquí ustedes ven que dicen que la gráfica que
hay una caída de voltaje en sentido directo. Típicamente, recuerden, nosotros solemos representar una caída de voltaje por medio de un efecto resistivo, ¿sí? Entonces, ese efecto resistivo es el que ustedes ven acá en el circuito equivalente, por decirlo así, a gran señal del tiristor, donde pues en el preciso momento que se hace el disparo por compuerta o se inyecta el pulso de corriente en la compuerta del tiristor, pues ya no es necesario representar la compuerta del tiristor, sino que nos quedamos con la operación entre ánodo y cátodo, y esta pequeña caída de voltaje en sentido directo nosotros la podemos representar por medio de esta resistencia interna del tiristor, que es obviamente propia del elemento debido al proceso de manufactura, y esta caída potencial la solemos representar por medio de esta pequeña resistencia, y ustedes pueden ver de que obviamente pues esta resistencia está siendo atravesada por la corriente del tiristor, que obviamente pues va a estar presente en la transición del terminal de ánodo y el terminal de cátodo. Muy simple. Entonces, por aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, esto ya lo hablamos. Entonces, y esto pues de igual manera ya lo mencionamos. La corriente anódica, y esto es básicamente un proceso de, o esto es un parámetro de diseño muy importante a la hora de prever el tipo de carga que va a manejar el tiristor, es que realmente la corriente anódica debe de ser mayor que la corriente de retención IDL, que es justamente la corriente que vemos aquí, esta IDL que ustedes ven acá, que es básicamente hasta donde llega la línea punteada, y a partir de ese valor comienza la corriente total o la corriente del tiristor a incrementarse. Entonces, prácticamente para nosotros, desde el punto de vista de operación de un circuito, la corriente anódica no debería de ser menor que la corriente de retención, por una sencilla razón. Si en el preciso momento en el que nosotros insertamos una carga en el tiristor, pero la corriente que atraviesa el elemento es tan grande que nos va a ocasionar a nosotros que la corriente en el tiristor caiga por debajo de la corriente de retención, existe un valor todavía mínimo que no debemos de alcanzar por una sencilla razón, y es la corriente IDH, que es la corriente de mantenimiento. Cuando un tiristor alcanza niveles de la corriente de mantenimiento IDH, realmente para el tiristor va a ser como que estamos llegando a las condiciones de bloqueo nuevamente. Entonces, el tiristor prácticamente lo que va a hacer es abrir sus terminales, o dicho de otra manera, pues es como que el pulso de compuerta se retire, y a la hora de que el tiristor comience a conducir, prácticamente la corriente del tiristor va a ser tan pequeña que puede llegar al valor de corriente de mantenimiento, y para el tiristor eso va a representar una condición de bloqueo. En términos físicos, ¿qué va a representar? Va a representar que en términos de bloqueo la unión J2 se hace más grande, y al hacerse más grande, obviamente el intercambio de huecos y electrones entre los materiales tipo N y tipo P que ustedes ven acá al centro, pues obviamente se reduce, porque la barrera de transición electrónica entre un material y otro pues ya no es tan fácil, o ya no es tan sencillo para los electrones y huecos se recombinen, y por ende ya no va a haber un flujo de corriente anódica hacia el cátodo. Entonces, repito, a la hora de dimensionar un circuito que vaya a ser comandado o vaya a manejar potencia por medio de un tiristor, siempre se busca que la corriente del tiristor total esté por arriba de la corriente de retención, para evitar que entremos en la transición de IDL a IDH, y por ende provocar que el tiristor entre en condiciones de bloqueo, porque entonces ahí pues obviamente vamos a perder toda potencia a la salida del tiristor, y pues prácticamente el diseño de la aplicación pues va a ser totalmente nulo.
No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos hablado. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Por el momento No, todo claro. ingeniero, todo está claro. Ok, magnífico. Desde ya les adelanto, para la próxima semana, que es el examen parcial, prácticamente vamos a evaluar este material en concepto de teoría. O sea que el parcial de la próxima semana va a llevar una parte teórica, ¿sí? Muy simple. Entonces, obviamente porque tengo que evaluar esto. Así que, repito, esto es básicamente sentarse a leer un poco el libro, comprender un poco lo que hemos estado hablando y pues ahí va a haber un cierto ponderaje ya ganado. Pero repito, esto es básicamente solo comprender cómo funciona el Tristor. Muy bien, ¿qué más tenemos como comentarios sobre la característica de los Tristor? Esto es muy importante, miren. Si bien es cierto, fíjense bien, eh, realmente en un diodo nosotros no tenemos un control, así de simple, nosotros no lo tenemos. Prácticamente cuando el diodo comienza a percibir una elevación de tensión en sus terminales, y si lo queremos ver de forma más explícita, una vez que la tensión en bornes del diodo supera aproximadamente 0.7 voltios de corriente alterna, pues obviamente el diodo comienza a conducir, o sea, prácticamente se polariza el diodo y hay un flujo de electrones, obviamente, entre ánodo y cátodo y tenemos producto de ello, pues, una corriente a la salida, una caída de potencial sumamente pequeña, muy probablemente debido a la resistencia interna del diodo, pero una vez que el diodo llega nuevamente, pues, a tensiones por debajo de 0.7 voltios, obviamente, las condiciones de polarización del diodo se pierden hasta que llega otra vez otro semiciclo positivo donde nuevamente pues se exhiban las condiciones de polarización directa del diodo y el proceso es cíclico. En el caso de un tiristor, no es del todo cierto que pueda ser un dispositivo controlado, ¿sí? ¿A qué me refiero con que no es del todo cierto? Me refiero a que normalmente el tiristor, si bien es cierto, necesita un pulso en su compuerta para activarse, pero para aquellos que habían escuchado erróneamente que eh, dándole un segundo pulso a un tiristor, el tiristor se apaga, eso es falso, ¿sí? Una vez que el tiristor, en términos analíticos, recibe un pulso de corriente en su compuerta, allí nosotros perdemos totalmente el control sobre el dispositivo semiconductor y efectivamente pues el tiristor pues tiende a comportarse como un diodo, así de simple. Entonces, si tiende a comportarse como un diodo, pues el tiristor va a ser lo que comúnmente hace un diodo, ¿sí? O sea, cerrar sus terminales cuando la polarización en su ánodo y cátodo sea mayor a 0.7 y va a dejar pasar lo que nosotros queramos. Ahora, desde el punto de vista de operación de SCRs, GTOs y todo eso, eso es con lo que cerramos la clase de hoy, eh, nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista de tiristores, muchas veces nos interesa a nosotros tener un control sobre precisamente el instante en el que queremos que comience a conducir. Y esa es la mística de este tipo de elementos. O sea, nosotros podemos decidir qué tanto del 100% de la forma de onda en la entrada o en los terminales de un tiristor nosotros queremos que pase a la carga. Así de simple. Pero repito, no es cierto que un tiristor se va a apagar por un segundo pulso en la compuerta. No están haciendo nada. De hecho, si ustedes siguen dando pulsos en la compuerta, el tiristor siempre va a seguir activado. Y lo que ustedes van a propiciar es que las pérdidas de manejo de potencia en el tiristor, pues ustedes solos las van a estar incrementando
por la cantidad de pulsos que están mandando a la compuerta. Entonces, repito, una vez que el pulso de compuerta se le inyecta al tiristor, perdemos totalmente el control sobre el componente y el tiristor pasa a comportarse como un dios. Muy simple. Ya habíamos hablado de esto hace un momento. La peor condición que podemos... Hey, por ahí, ¿qué pasó? Dime, Daniel. Al menos en ese caso que menciona usted del tiristor, es más que todo trabajando en corriente directa que sucede ese fenómeno de que no puede volver a apagarse, ¿verdad? Porque hasta donde yo tengo entendido, al menos con un SCR, al llegar al semiciclo negativo, él se desconecta. Ah, no, sí, claro, pero bueno, de hecho esa gráfica está hasta el final. Aquí la hemos considerado. Es justamente esta, quiero ver, esta condición. Eso es totalmente cierto. Pero eh, básicamente aquí lo que se hace con los circuitos de apagado es que realmente, si lo queremos ver desde un punto de vista claro y directo, no hay un circuito de apagado. O sea, básicamente, cuando la corriente llega a un valor de cero, en realidad, en base a la teoría que acabamos de ver, ¿qué es lo que estamos diciendo en base al tiristor? Porque esto es clave. Si está llegando al cruce por cero, aquí tenemos la gráfica de la corriente del tiristor. Realmente, ¿qué es lo que está pasando en el tiristor? Ahí no hay una red de apagado. ¿Qué es lo que está pasando en el tiristor ahí cuando llegamos a ese punto? ¿Alguien lo puede decir? Ya vi que no me están poniendo atención y lo acabamos de explicar. A ver, si la corriente llega, fíjense bien, aquí tenemos el semiciclo positivo, toda la forma de onda de la tensión de entrada, que Ingeniero, obviamente, dime, disculpe, no se mira la presentación. No sé si está presentando. a ver, Yo sí la miro. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. si se ve, No, perdón. revisemos la conexión, Germán. Sí, ahorita reviso. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí tenemos la forma de onda de tensión exclusivamente que va a estar en la entrada terminales del tiristor, pero realmente en corriente alterna no es que haya una red de apagado del tiristor. O sea, cuando nosotros analizamos la gráfica de la corriente del tiristor, en el cruce por cero pasa algo que acabo de estar diciendo, pero que veo que no me lo entendieron. La corriente del tiristor está sobre el eje vertical. Entonces, si la corriente del tiristor cae hasta cero, pregunto yo, ¿qué va a pasar con el tiristor? ¿Va a entrar en modo de bloqueo o va a seguir conduciendo? Gráficamente, Entra en modo de bloqueo. entra en modo de bloqueo. ¿Por qué? Porque, como les digo, no es que haya una red de apagado, es que simple y sencillamente, en términos gráficos, la corriente del tiristor cae a cero. Entonces, por un lado, la corriente cae por debajo de la corriente de retención, donde la corriente anódica puede ser alta, pero yo lo que dije hace unos momentos es que no debemos de alcanzar el valor mínimo de la corriente de mantenimiento, porque si alcanzamos ese valor, aunque ustedes tengan un voltaje de polarización indirecta del tiristor entre ánodo y cátodo, pues prácticamente el tiristor va a pasar a una condición de bloqueo, porque en términos físicos lo que estamos haciendo es que la unión J2 se vuelve más grande. Entonces el proceso de recombinación de electrones y huecos es mucho más complicado. Entonces ese flujo de electrones que hay acá, que se debe a una corriente de fuga, obviamente va a ser tan pequeña, pero sumamente pequeña, que ni siquiera va a alcanzar el valor de la corriente de mantenimiento. Entonces, por ende, el dispositivo semiconductor va a pasar a una condición de bloqueo. ¿Cuánto va a ser el voltaje máximo que va a poder exhibir en bloqueo el tiristor? No debería sobrepasar el voltaje de avalancha.
¿ya? Entonces, en términos de las señales, ¿qué es lo que sucede? Cuando la corriente llega a este pequeño tramo que está acá, que es justamente el cruce por cero también de la señal de tensión en la entrada, ocurre rápidamente eso que ustedes ven acá como un TRR, que es el tiempo de recuperación inverso, que es justamente esta tensión que le permite al tiristor prácticamente estabilizar las uniones J1, J2 y J3, y precisamente cuando tenemos la otra parte del semiciclo negativo, ustedes pueden ver que acá el autor les ha marcado una pequeña corriente de fuga, que para el caso del tiristor es como que lo tengamos polarizado en inversa. Entonces, cuando el tiristor está polarizado en inversa, en realidad la unión J2 es la que está polarizada en directa, pero la unión J1 y J3 está polarizada en inversa. Entonces, no hay prácticamente un flujo de corriente anódica o una corriente para inyectarle potencia a una carga, pero sí hay una pequeña corriente de fuga debido a, obviamente, la caída de potencial del elemento propio. Entonces, por eso es que ustedes ven acá que les marcan la corriente de fuga y qué es lo que sucede. Llegan a precisamente nuevamente a esta misma región de la forma de onda y nuevamente el tiristor se polariza en directa, ¿sí? Esperamos el disparo de corriente en la compuerta y el tiristor comienza a conducir. Por eso es que ustedes ven que aquí les han detallado un ángulo alfa, que para aquellos que han leído un poco de tiristores o que saben un poco de tiristores, recordarán que este ángulo alfa es el ángulo de disparo o el ángulo de conducción que nosotros definimos para un tiristor, que eso es lo que normalmente se logra con redes de disparo conectadas a la compuerta, pero que este valor como tal nosotros lo definimos como diseñadores del circuito. Y por decirles algo, imagínense que este alfa, si yo quiero, puedo tomarlo como diseño que comience, que el disparo se dé exactamente a pi medios, que sería a la mitad del semiciclo positivo. Puede ser que yo quiera hacer el disparo a 30 grados, que sería pi sexto, si no mal recuerdo. Puede ser que yo quiera hacer el disparo a 30 grados. Eso va a depender de cómo yo diseñe, por un lado, la red de disparo en función del ángulo que yo necesite. Y también ustedes recordarán que hay un dispositivo semiconductor de Siemens que tenemos que estudiar más adelante, que yo puedo controlar los ángulos de disparo en función de lo que quiero a la salida. Pero en base a lo que Daniel preguntó o comentó, repito, no es que haya una red de apagado como tal para el tiristor, es simple y sencillamente que en el cruce por cero de la corriente en el tiristor, pues obviamente la corriente del tiristor es cero y estamos por debajo de la corriente de mantenimiento o de la corriente de mantenimiento, y obviamente el tiristor pasa a una condición de bloqueo. Muy simple. Y aquí ustedes pueden ver los niveles de tensión que pueden medir en terminales del tiristor. Si ustedes notan, entre el ángulo cero y el ángulo de disparo alfa hay un voltaje en sentido directo, ¿sí?, entre ánodo y cátodo, que obviamente no va a haber un proceso de conducción en el tiristor. Pero ¿qué sucede cuando llegamos al ángulo de disparo alfa? Entonces allí ustedes pueden ver que hay una caída de potencial de cero en el tiristor, pero esta tensión de 0 voltios es ideal. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, esta resistencia pues es normalmente una resistencia interna del tiristor. Entonces esta gráfica estaría levemente por encima de el eje horizontal omega de t. ¿Qué sucede cuando estamos en el tiempo de recuperación R? Seguimos con una caída de potencial de 0 aproximadamente,
pero a partir de prácticamente este ángulo de la señal, pues sí, ya hay una caída de potencial, pero porque el tiristor está polarizado en inversa, ¿sí? Entonces hay una caída de potencial y por eso es que acá nuevamente les repito, aquí esta corriente de fuga se debe a este potencial que se puede medir en el tiristor. Y aquí comenzamos nuevamente pues el ciclo de operación del tiristor. No sé si ahora queda un poco más claro este asunto, Daniel. Sí, quedamos claros ahí. Ok, magnífico. Perdón que nos adelantemos, pero valía la pena que aclaráramos lo que mencionó, pues obviamente Daniel, ¿sí? Y me parece muy bueno, ¿sí? Muy bien, bueno, esto ya hablamos, que básicamente cuando J2 tiene una polarización en directa, J1 y J3 están en polarización inversa, y para el tiristor, pues esa condición significa un estado de bloqueo en sentido inverso, ¿sí? Y eso también que ya lo mencionamos a nivel de comentario, y es que el voltaje entre ánodo y cátodo de forma inversa, pues no debe ser mayor que el voltaje de ruptura por avalancha, sino que si se supera pues esta tensión, podemos dañar seriamente el tiristor y eso nos obligaría a nosotros a reemplazarlo. Muy simple. Muy bien. Bueno, una vez que ya hemos comprendido un poco de forma gráfica cómo se comporta o cuáles son los puntos de mayor interés para un tiristor, ahora viene cómo nosotros podemos modelar un tiristor. Y es que cuando ustedes ven este tipo de cortes de las uniones tipo PN, básicamente ustedes lo que pueden entender es que un tiristor también puede ser modelado por medio de transistores bipolares, y es justamente lo que se viene a continuación. Y es que yo, yo puedo modelar por medio de un transistor de unión bipolar tipo PNP, al cual hemos denotado como Q1, a precisamente las uniones que ustedes ven acá tipo PNP, que me permiten a mí analizar el terminal de ánodo y el terminal de compuerta, y es lo que justamente nos agrega acá. Acá tenemos nuestro transistor Q1, la corriente de base 1 se convierte en mi corriente de colector 2 para este otro transistor de JT que ustedes ven acá, y mi corriente de colector IC1, pues al llegar a este nodo, yo sé que puedo sumarla con la corriente de compuerta y puedo obtener la corriente de base IB2 que me va a permitir a mí polarizar mi transistor Q2, y que justamente pues este transistor Q2 es el que deriva de la unión NPN que ustedes ven acá, donde pues claramente se ve que para el transistor Q2 vamos a utilizar las uniones J2 y J3, y para el transistor Q1 vamos a utilizar las uniones J1 y J2, que básicamente lo que buscamos es ver de qué manera la unión en común, que sería J2, es la que nos permite a nosotros poder modelar este esquema. Alguien se podrá preguntar, ingeniero, pero mire, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la corriente en el tiristor si necesitamos los valores de beta, los valores de alfa y las polarizaciones? Bueno, para poder encontrar las diferentes corrientes que nos van a permitir a nosotros comprender cómo se puede modelar un transistor, a base de transistores, perdón, un tiristor, es justamente esta ecuación. Miren. Si nosotros tenemos en mente que la corriente de colector de un transistor, ya sea un transistor NPN o un transistor PNP, recuerden que en términos de transistores de unión bipolar, nosotros sabemos que la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor. Entonces, prácticamente la corriente de colector es un poco, vamos a ver, es un poco menor con respecto a la corriente de emisor. Un poco menor, son prácticamente décimas las que varían. Pero si ustedes prácticamente toman este valor que ven acá como un valor despreciable,
ustedes van a llegar a la conclusión de que esta ecuación es exactamente la misma que utilizamos en electrónica 1 y en electrónica 2 para polarizar los transistores BJT. Así de simple. Donde alfa ya se sabe que es la ganancia en corriente de colector emisor, muy simple. ¿De dónde lo obtenemos? Simple y sencillamente nos olvidamos de este valor y despejamos para alfa y vamos a ver que alfa es la relación de corriente de colector a emisor o la ganancia en corriente de colector emisor, muy simple. Pero si nosotros le queremos añadir un poco más de exactitud al valor de la corriente de colector, vamos a tomar en cuenta en el análisis la corriente de colector de fuga entre la unión, ¿sí?, entre base y colector, ¿sí? Y este resultado pues va a permitir a nosotros poder analizar a qué equivale la corriente de emisor de Q1, la corriente de colector de Q1 y la corriente de colector IC2 de Q2 y la corriente de emisor que equivaldría para nosotros a la corriente de cátodo, ¿sí? Muy simple. Entonces, para el transistor 1, yo puedo plantear una ecuación que me permita a mí encontrar la corriente de colector 1, que va a ser igual a alfa veces la corriente de emisor. Pero para mi transistor 1, mi corriente de emisor, pues es básicamente la corriente anódica, ¿sí? Así como tal. Entonces, por eso es que ustedes ven acá que aparece un alfa 1, debido a que es la ganancia en corriente de colector emisor del transistor 1, multiplicada por la corriente anódica, y a eso le vamos a sumar la corriente de fuga entre colector y base del transistor 1. Mismo análisis vamos a hacer para el transistor Q2, donde la corriente de colector 2 va a ser igual a alfa 2 multiplicado por la corriente de cátodo, que para nosotros recordemos la corriente de emisor de este transistor es la corriente de cátodo, y tenemos alfa 2 multiplicado por la corriente de cátodo más la corriente de fuga del transistor 2 medida entre colector y base. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es combinar tanto esta ecuación como esta otra ecuación para poder encontrar un valor de la corriente de ánodo total, ¿sí? Así de simple. Entonces, sumamos la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2 y llegamos a esta expresión. Alfa 1 por la corriente de ánodo más la corriente de fuga del transistor 1 de base a colector más alfa 2 por la corriente de cátodo más la corriente de fuga de base a colector en el transistor 2. Una vez teniendo esto, nosotros también podemos decir que la corriente de cátodo va a ser igual a la corriente de compuerta más la corriente de ánodo, teniendo en mente que lo que vamos a ver nosotros pues básicamente es esto. Aquí tenemos la corriente de compuerta, aquí tenemos la corriente de colector 1 que la vamos a reflejar como la corriente de ánodo, la sumamos y si obviamos un poco la base de este transistor y asumimos que este transistor Q2 es el ánodo o es un nodo, perdón, de circuito, podemos ver que la corriente de colector, pues, o la corriente de cátodo, perdón, es la suma de estas dos corrientes. Y es justamente lo que hemos plasmado acá. Si recombinamos y despejamos para la corriente de ánodo, nosotros podemos encontrar una expresión mucho más elaborada donde nos dice a nosotros que la corriente de ánodo es igual a alfa 2 por la corriente de compuerta más las corrientes de fuga entre base y colector de los transistores 1 y 2, y eso se vuelve un cociente o se divide entre un cociente de 1 menos alfa 1 más alfa 2. Entonces, matemáticamente, y repito, matemáticamente, no físicamente, matemáticamente nosotros podemos tener un valor
de corriente de ánodo bastante alto, siempre y cuando la suma de las ganancias en corriente de colector emisor alfa 1 y alfa 2, la sumatoria de ellas tienda a 1. ¿Por qué? Porque si esta sumatoria tiende a 1, quiere decir que 1 menos 1 es 0 y esto se vuelve una indeterminación. ¿Por qué? Porque si tenemos cualquier cosa entre 0, que sería el denominador, eso nos va a resultar en un valor infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente anódica puede ser lo suficientemente grande de cara a lo que manejemos a la carga en función de las ganancias en corriente de colector emisor que podamos tener en base al modelo que acabamos de ver, que sería este arreglo de BJT que acaban de ver. Y eso lo podemos comprobar en básicamente pues en esta pequeña gráfica donde se nota la progresión que se hace o de la tendencia que hay entre, por un lado, la ganancia en corriente de colector emisor versus la corriente de emisor, donde ustedes pueden ver que a medida que la ganancia en corriente incrementa hacia la unidad, la corriente de emisor se dispara bastante, ¿sí? O sea, partimos desde valores desde 10 a la menos 4 amperes hasta ya valores de 1 miliamperes, y esto puede seguir progresando debido a que obviamente en base a lo que tenemos acá, que sería esto, la corriente de emisor pues se ve afectada por alfa veces, ¿sí? La ganancia de la relación de corrientes de colector emisor, que normalmente esto anda más o menos como por 0.90, 0.99, dependiendo del beta que se refleje en una hoja de datos de un transistor bastante bueno. Muy bien. Bueno, prácticamente pues como les decía, yo tengo una reunión eso a las 8 de la noche, así que la clase termina hasta acá. No sé si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta o hay algo que no haya quedado claro. No, ingeniero. Solamente sobre el corto de hoy. Dime. Será como siempre, ingeniero, que entraremos ahí a ejercicios para ir contestándolo. No, para nada, Levis. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es que si ustedes se van a la carpeta documentos, ahí van a encontrar una carpeta que se llama exámenes cortos y parciales. Entonces, ahí ustedes van a encontrar la plantilla del examen corto que van a resolver ahora. Ahí está prácticamente plasmado qué es lo que deseo que calculen. Por ahí hay una pequeña ayuda para un literal que les he dejado también. Así que tienen los libros, tienen calculadora programable. Entonces, el examen corto, nosotros dijimos bien claro el día sábado, si no mal recuerdo, que iba a consistir en un ejercicio de rectificador de media onda con carga RL y con diodo de corrida libre. Así que es un ejercicio el que hay que resolver de forma individual. Comenzamos el examen corto a las 9 de la noche y lo finalizamos a las 11:30 de la noche. Ok, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues no me queda nada más que agradecerles su atención. Les deseo una feliz noche, el mejor de los provechos. A partir de las 9 de la noche pueden comenzar a trabajar y el sitio donde lo van a subir, pues obviamente es el aula virtual en la sección trabajos. Ahí va a estar habilitado el enlace a partir de las 9 de la noche. Así que pásenla bien, que descansen y nos escuchamos el día viernes en una clase grabada. Perdón, Sí, ingeniero. no problema. ¿Hasta qué hora tenemos? Una foto, ingeniero, en Word. Sí, Normalmente lo que sugiero es que o escaneen la solución y la peguen en la plantilla, o le puedan tomar fotos a la solución y de igual manera la peguen en la plantilla. No se compliquen.